Vamos a tratar de hablar en esta charla de envejecimiento y VIH o envejecimiento con VIH. Yo traté de encarar la charla más desde el lado de la geriatría, me parece que es donde puedo contribuir más a esclarecer un poco este tema. Vamos entonces a hablar de tres escenarios diferentes. Por un lado, la persona de 65 años que se contagia a los 65 años. Por otro lado, la persona de más de 50 o más de 65. Sabemos que las personas que viven con VIH tienen un envejecimiento más precoz y por eso, así como los geriatras hablamos, en realidad el número 65 es un número que se puso de casualidad en un congreso de geriatras en Alemania. Dijeron, bueno, ¿a qué edad decimos persona mayor? Y bueno, ¿cuándo se jubila la gente acá? A los 65. Ok, de ahí salió 65. Cosa que en personas viviendo con VIH se habla a partir de los 50. Y el tercer escenario sería la persona de 65 años hoy, pero que adquirió el VIH hace tiempo y está subiendo en edad. La expectativa de vida ha aumentado muchísimo desde el siglo pasado y desde el anterior, y hoy por hoy una persona que nace en nuestro país en la curva de la derecha puede esperar a vivir más de 75 años, casi 80 años. Y quienes viven con VIH también han aumentado su edad de expectativa de vida. En los gráficos estos del Boletín 38 del año pasado del Ministerio de Salud de VIH, vemos que las personas, acá están señaladas en el verdecito y en el gris, las personas, tanto mujeres como varones, que viven con VIH y son mayores de 45 años. Acá está partido el número en 45 años. En cambio, en el gráfico de la derecha, lo que vemos es la tendencia de nuevos casos de VIH y vemos que en los distintos colores, cómo va bajando la cantidad de casos nuevos que se van detectando. En cambio, en las curvas que son de adultos mayores de 55 y de 65 años, que son la grisecita muy clarita y la gris más oscura que están abajo, vean que las curvas son muy planchaditas, o sea que realmente no hay una gran diferencia en cuanto a la detección de nuevos casos a estas edades. Si hacemos un cálculo, esto es del boletín 37 y 38, de varones en naranja, mujeres en verdecito, en los boletines del Ministerio de Salud de la Nación, personas viviendo con VIH en nuestro país, las tasas cada 100.000 habitantes, vemos que la panza gorda de la curva está en las edades más jóvenes. No obstante lo cual, en las edades mayores, que son las que están señaladas ahí con el cosito ese celeste, no tengo cursor, por eso no puedo, muestra las personas mayores de 45, 55 y 65 años y haciendo cuentas son más o menos 60.000 personas las que viven con VIH en nuestro país y el diagnóstico es tardío en esta población en la mitad de los casos. ¿Hay un solo adulto mayor? La respuesta obviamente es no. Si uno tiene la idea de la abuela de Heidi, el abuelo de Heidi, perdón, por un lado, y George Clooney, que tiene sus lindos 60, o Mirtha Legrand, que tiene 90 y pico, no hay un solo adulto mayor. Está la edad cronológica, que es la edad del DNI, pero también está la edad biológica, que es una suma de lo que es la edad psicológica, la edad social, la edad funcional de esta persona, y a la que apuntamos en todas las miradas desde la geriatría. ¿Por qué se envejece? La inmunosenescencia genera, o sea, el envejecimiento del sistema inmune natural, normal, fisiológico, genera una desregulación de este sistema inmune. Hay un acortamiento de los telómeros. Los telómeros son como los capuchones de los cromosomas. Cuando se va dividiendo las células o generando nuevas células hijas,
Los telómeros van como adelgazando. Cuanto más flaquitos los telómeros, más acortados, eso habla de células más envejecidas porque han pasado por más procesos de multiplicación. Hay inflamación crónica de bajo grado, esto en personas que viven con VIH es aún más importante. Acá, por supuesto, los virus tipo herpes que tienen esta cronicidad son muy importantes. La disfunción mitocondrial, hay un patrón de senescencia celular que es el fenotipo que se muestra a la destrucción celular programada, a la apoptosis. Hay un fenotipo también aparentemente en personas que viven con VIH que las hace interesantes para la apoptosis, y las células senescentes normalmente tienen una función que es la reparación tisular. Y finalmente el agotamiento de las células madre en la médula ósea también interviene en los mecanismos naturales responsables del envejecimiento. Ahora, no se envejece de golpe, no es que un día somos jóvenes y nos levantamos al otro día y somos viejos. Cada órgano, cada tejido envejece en sus propios tiempos. De hecho, hay órganos como la piel que empiezan a envejecer a los 18 años y otros órganos como los ojos, y eso todos los que tenemos más de 40 nos dimos cuenta, empiezan a envejecer a los 40 años, los músculos, los huesos y otros órganos que generan otras funciones sí envejecen más tardíamente y tienen más que ver con el adulto mayor, como lo neurocognitivo, la audición, el corazón, los riñones, etc. Y el aparato digestivo, que tiene cada vez más protagonismo, todo lo que tiene que ver con la microbiota, con el envejecimiento. La otra cuestión que quería marcar en los adultos mayores es la polifarmacia. Esta es una diapositiva que me prestó el doctor Waldo Belloso y que habla en nuestro hospital, el Hospital Italiano, de la cantidad de remedios que toman los pacientes. Drogas y no pastillas. Cuando una pastilla tiene 3 drogas, son 3 remedios. Entonces, polifarmacia se define como tomar más de 4, en algunos lugares de 5 medicamentos. Y vemos que en personas de más de 65 años, donde está la línea esa, esto es lo habitual, digamos, que las personas tomen 6, 7, 8 remedios. Pensemos que una persona que tiene osteoporosis ya de base toma 3. Entonces realmente el tomar, si le agregamos el VIH, ya toma 6 así con los ojos cerrados. En el adulto mayor, a medida que se va envejeciendo, hay un continuo de deterioro. Este continuo de deterioro es inexorable. ¿Qué es lo que pretende la geriatría moderna y la gerontología? Gerontología es lo más social, geriatría es lo más médico, pero el concepto es que el tiempo que se pasa de fragilidad hasta la muerte sea lo más corto posible. Entonces, que uno llegue en forma robusta, o sea, entero, resiliente, recuperándose bien de los factores de estrés, a lo más cercano a la muerte. En ese camino está el adulto mayor robusto, que es el entero, el que está bien, el que a pesar de los factores de estrés se recupera perfectamente, que hace ejercicio, que se nutre bien, etc. Pasa a un estado que se llama prefrágil, en donde existe el estresor que no termina de recuperarse del todo, o sea, si bien vuelve atrás, no vuelve a su estado previo. Pero esta persona prefrágil no tiene discapacidad, mientras que cuando llegamos al estadio de fragilidad, y fragilidad es literalmente el concepto de se rompe fácil, hay mala respuesta a los factores de estrés, este adulto mayor es dependiente y tiene un pronóstico de muerte al año de más alto
que otro adulto mayor, aunque tuviera su misma edad cronológica. Varios criterios para definir la fragilidad, este es uno de los más usados, es el criterio de Linda Fried, que habla de pérdida de peso de más de 4,5 kilos o 5% del peso en el año, el cansancio referido por autorreporte 3 o 4 días, o sea, la mayoría del tiempo en las últimas semanas, la pérdida de actividad física y que tanto que en el último tiempo esta persona está gastando menos de 400 calorías o 300 en la mujer, también por semana, la velocidad lenta al caminar y la disminución de la fuerza de presión, que esto es lo único que tenemos que usar un aparato, que es el dinamómetro. Pero acá hay otra escala, no se ve nada, pero créanme que se puede encontrar, es la escala clínica de fragilidad, que es muy piola porque es muy visual. Entonces acá tenemos en verde las personas que son robustas, en amarillo los prefrágiles y en rojo los frágiles, pero que van fragilizándose, van perdiendo actividad física, van caminando más lento, van teniendo una velocidad de la marcha que se puede medir a través de un test muy sencillo, que se van lenteciendo. Entonces, nosotros medimos todo esto en los pacientes a través de lo que llamamos la valoración geriátrica integral, en donde le damos bolilla a un montón de cosas, todas tan importantes las unas como las otras, en donde evaluamos funcionalidad, evaluamos la nutrición que además está muy asociada al tema odontológico, insistimos mucho en esto, no solamente en los adultos mayores, sino un concepto de geriatría que es fundamental. Para llegar bien a viejo hay que ser buen joven, o sea, se envejece bien desde la juventud, no desde los 80. La audición y la visión para tener buen contacto con el afuera, porque si no esto genera aislamiento, cosa que también es fundamental de ver en el adulto mayor. La polifarmacia, como dijimos, las caídas asociadas muy fuertemente con la fuerza muscular en miembros inferiores y el equilibrio, que también le damos mucha bolilla a esto, las comorbilidades, la cognición, y hay esto que se llama las 5 M's de la geriatría, en donde están las M's por las siglas, digamos, de estas palabras, que son mente, movilidad, medicación, multimorbilidad y lo que me importa más, matters most, esto viene del inglés obviamente. Mente es todo lo que tiene que ver con la cognición, movilidad es todo lo que tiene que ver con la marcha, el equilibrio, la prevención de caídas, medicación, la polifarmacia. Nosotros trabajamos mucho en sacar medicamentos, no tanto en poner como en sacar, a través de distintos criterios, los criterios de Stop-Start, los criterios de Beers, que podemos hablar en otro momento porque si no, no llegamos nunca, pero en donde le damos mucha bolilla también a las interacciones medicamentosas y a los efectos adversos. ¿Por qué? Porque en adultos mayores muchas veces se da un remedio, ese remedio genera un efecto adverso, medico contra ese efecto adverso y así sucesivamente voy poniendo un medicamento detrás de otro cuando en realidad lo que debería hacer es sacar el primero. Multimorbilidad y lo que más me importa, o sea, la inquietud que trae el paciente. Un par de datos. Según el CDC, para el 2018, en Estados Unidos, el 50% de la población viviendo con VIH tenía más de 50 años. Y se espera lo que se llama el tsunami de plata, que para el 2030 el 70% de la población tenga esta edad. En Argentina la mediana de diagnóstico es más o menos 30 y pocos, tanto un poco menos en varones que en mujeres, pero más o menos 32, 34, 35 años. Si no hubiera un tratamiento de alta eficacia como el que tenemos para los pacientes viviendo con VIH, no estaríamos en esta charla, porque seguiríamos con una edad
esperable de mucho menos. Entonces, la historia ha cambiado gracias a la medicación, que enlentece el proceso de crecimiento, de envejecimiento, pero no lo anula. Y esto es muy importante porque hay más aparición temprana o aparición más temprana de comorbilidades. Ahora lo vamos a ver. Estos pacientes, como dijimos al inicio, es más frecuente que se diagnostiquen con menos CD4, o sea, un diagnóstico más tardío. ¿Cuáles son los factores de riesgo específicamente de los adultos mayores? Y ahora sí, entrando más a lo que es adulto mayor y VIH, tienen menos aprendido el tema de la protección contra el VIH, porque históricamente no lo han vivido. Las mujeres que han perdido la preocupación del embarazo y que van por el balotaje, varones o mujeres con segundas parejas, terceras, cuartas y lo que venga, no se preocupan más del embarazo. Entonces el tema del uso del preservativo, que en la cabeza está como anticonceptivo, no tiene sentido. La sequedad vaginal y otras molestias normales en una mujer posmenopáusica, o sea, adulta mayor, tiene también que ver en ponerla en más riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH. Y en los varones, la aparición de la medicación contra la disfunción eréctil ha cambiado la realidad sexual de los adultos mayores, y tal vez no tan mayores incluso. Estas personas, los adultos mayores, tienen gran contacto con el equipo de salud, mucho más que los jóvenes. Nosotros hemos hecho estudios y tenemos una estadística de casi 2 veces por mes que las personas mayores tienen contacto con el equipo de salud de alguna manera. Entonces, es muy importante que el equipo de salud aborde el tema de la sexualidad. ¿Por qué? Porque hay a ver si lo digo bien, hay un estigma de que el adulto mayor es feo, entonces no es atractivo para el sexo. Entonces, ¿para qué voy a hablar de sexo si esto no existe? Mentira. Acá hay dos, la parte de los primeros datos son de la Sociedad de Gerontología de este año de Estados Unidos, en donde en una encuesta de 3.000 personas, adultas mayores, les preguntaron sobre su actividad sexual en el último año. El 73% de las personas de hasta 64, la mitad de los de hasta 74, un cuarto de los de hasta 85 años y el 10 al 15% de los mayores de 90 habían tenido en el último año actividad sexual, independientemente de cuál es esa actividad sexual, pero lo habían tenido. Entonces es muy importante tener esto claro. Y en este último dato, que es de Lindau, un poquito viejo, pero que es interesante, solo el 38% de los varones y el 22% de las mujeres habían hablado de sexo con su médico siendo mayores de 50 años. Habíamos dicho que una de las cuestiones del envejecimiento era la inflamación crónica. En personas viviendo con VIH, a pesar del tratamiento de alta eficacia, la inflamación crónica persiste. Esto genera activación de monocitos, interleuquina 6, distintos factores solubles, inflamatorios circulantes, y todo esto hace que haya más hipercoagulabilidad, que haya esto más el TARB, más la edad, que aumenta la masa grasa, también se asocia más a otras comorbilidades como la dislipidemia. Entonces, esto genera o se asocia a las comorbilidades más tempranas en estos pacientes, que son las cardiovasculares, las metabólicas, el riñón, problemas hepáticos, neurológicos y cáncer. En este modelo matemático, este es un trabajo que seguramente todos conocen del doctor Guaraldi, en donde hicieron en Países Bajos un modelo matemático de
proyección de cuántas personas van a estar con más de una comorbilidad para el 2030 y 2035. En Italia y en Estados Unidos se llevó, digamos, se aplicó este modelo matemático para hacer esas cuentas también, y se vio como el amarillito es el que tiene más de 3 comorbilidades. Y vean ustedes cómo van aumentando en los años la cantidad de comorbilidades en los pacientes viviendo con VIH en el tiempo. ¿Cuáles son las comorbilidades que en este trabajo evaluaron? Hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, enfermedad cardiovascular y fracturas. Y lo que por ahí está piola para ver es que el grisecito clarito es la cantidad de comorbilidades, y abajo en las X vemos la edad creciente de los pacientes, cuando la última columna es mayor de 60. Entonces vean que el gris, hay más personas con una sola comorbilidad, el gris clarito, en más jóvenes viviendo con VIH, pero si lo comparamos con los controles, son más los que tienen comorbilidades a los 40, y a los 60 o más, la gran mayoría de las personas viviendo con VIH tienen más cantidad de comorbilidades que sus pares no VIH positivos. Y acá vemos cómo se divorcian las curvas a partir de los 40 años, que vendría a ser acá, y sobre todo a los 50 años. Entonces vemos comorbilidad renal, vean la diferencia en la curva a los 50, lo mismo en diabetes, lo mismo en patología ósea, que esto es mucho más joven ya el divorcio, acá hipertensión y por último enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las comorbilidades que tenemos que tener en cuenta? Y acá un punteo nomás, porque es imposible hablar de cada uno de estos en tan poco tiempo, pero si nosotros sometemos a los pacientes, qué fea palabra sometemos, les ofrecemos a los pacientes de más de 50 VIH positivos test neurocognitivos, la mitad van a tener alteraciones. 50 años, la mitad van a tener alteraciones. En el tiempo, ahora vamos a ver una curva, esto, la mayoría acá, el pretratamiento antes del TARP, el primer grupo de columnas y el segundo después del TARP, la gran mayoría de los pacientes antes del TARP tenían demencia asociada al VIH. Eso bajó un montón, pero sigue habiendo, y más, deterioro cognitivo leve y enfermedad asintomática, afectación asintomática del sistema nervioso en estos pacientes. También la enfermedad pulmonar, ambas tienen relación tanto con la carga viral como con los CD4, o sea, pacientes tratados mejor que pacientes no tratados y suprimidos mejor que no suprimidos. También los tumores, algunos como el de pulmón, el de ano, aparecen en personas más jóvenes. En evaluaciones de muchos pacientes se vio que 4 años más jóvenes en VIH positivos que negativos. Disfunción renal. Hay drogas y digamos, coformulaciones que sabemos que tenemos que tratar de evitar. Todo lo que tenga que ver con el tenofovir hay que tratar de evitarlo si los pacientes ya tienen un deterioro de la función renal de menos del 60%, hay que evitarlos todo lo que tenga tenofovir y también cobicistat. ¿Qué pasa con la enfermedad cardiovascular? Existe una relación clara que tiene muchísimo que ver con esto de los mediadores inflamatorios crónicos circulantes, la hipercoagulabilidad y la inflamación arterial. Y esta relación lleva a que hay más eventos vasculares en los pacientes y siendo más jóvenes. Los niveles de CD4 también están asociados, o sea, menos CD4, más riesgo vascular. Aún con, como dijimos, el TARP, los marcadores inflamatorios están más bajos, pero no llegan a valores normales.
y se vio que aún en los controladores de élite, ahora está la charla de Isabel de este tema, hay mayor riesgo cardiovascular, o sea que la supresión viral no suprime el riesgo vascular. Los pacientes que tienen VIH tienen los mismos riesgos vasculares, más jóvenes, tienen placas más inestables, tienen más inflamación aórtica y además tienen factores de riesgo vascular agregados más que les hacen peor, digamos, como el tabaquismo. El tabaquismo en las personas viviendo con VIH hace más daño que en las que igual hace daño, obviamente, que en las personas que viven con, sin VIH. Los medicamentos para el VIH también se asocian al riesgo vascular. Por ejemplo, los inhibidores de proteasa busteados alteran o pueden alterar el metabolismo lipídico y generar insulinoresistencia. Las personas con TAR pueden tener un perfil malo de HDL bajo, LDL alto, triglicéridos altos. Pueden, por lo tanto, tener más partículas aterogénicas y drogas como la Abacavir que generan per se riesgo vascular. Acá vemos en esta comparación de dos cohortes, la ACOR y la ARIC, de 30.000 y 15.000 pacientes, cómo el riesgo de enfermedad vascular, el riesgo de infarto, aumenta con la edad en todas las edades de las personas que viven con VIH. Y acá en este metaanálisis se comparó, la idea es ver los triangulitos y no las letras, pero la idea es ver cómo en VIH positivos versus VIH negativos, en tratamiento con inhibidores nucleósidos versus VIH negativos, en todos los pacientes que sí tienen VIH y aún los que están en tratamiento, todos ellos tienen más riesgo cardiovascular, de infarto, ¿no? De evento cardiovascular. Esta es la valoración de eventos cardiovasculares, los calculadores de la Asociación de Cardiología Americana, pero o sea, ¿hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo, pero esto sabemos que subvalora. De hecho, tenemos que considerar el VIH como un factor más de riesgo vascular en los pacientes y hay que calcularlo a 10 años. Y cuando el riesgo a 10 años es mayor al 10%, está indicado cambiar a drogas con mejor perfil cardiometabólico para evitar justamente los eventos. Además, como dijimos que estos score de riesgo infravaloran el riesgo real del paciente, es importante utilizar otros biomarcadores o imágenes como el score de calcio, la medición de la íntima carotídea, la TAC coronaria, etc. Drogas como el tenofovir son más protectores a nivel de los lípidos y del perfil metabólico, mientras otras drogas están más como atazana, daruna, etcétera, están más en el semáforo en rojo en cuanto a al riesgo vascular o al riesgo metabólico. Está bien pensar en simplificar, pero nunca hay que sacrificar la supresión viral. Cuando la persona tiene alto riesgo vascular por scores, etcétera, por todo lo que dijimos, tenemos que utilizar estatinas también como prevención primaria. Trastornos óseos. El hueso sufre, ¿se acuerdan de la curva? Desde muy precozmente en estos pacientes por acción directa del virus, que es resortivo, genera más reabsorción ósea por el estado proinflamatorio y por todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo clásicos, como los corticoides, el tabaquismo, el hipogonadismo, la menopausia más temprana, etcétera, que afectan negativamente el hueso. Y medicamentos como de nuevo el tenofovir, que
es especialmente generador o sea, va en contra de la protección ósea, todo lo contrario. Entonces, ¿qué tratamiento vamos a elegir en adultos mayores? Lo primero es que diagnóstico igual tratamiento, o sea, no hay que esperar a determinado CD4 en los adultos mayores, ni nada por el estilo, igual que en los más jóvenes. El diagnóstico lleva al tratamiento inmediato. Hay que tomar en cuenta las interacciones medicamentosas, las comorbilidades, los medicamentos que toman por esas comorbilidades y cuestiones que tienen que ver con el envejecimiento, como la función renal, la función hepática, la obesidad, el aumento de la masa grasa, que hace que las drogas liposolubles tengan más vida media, o al revés, la insuficiencia cardíaca, que hace que las drogas hidrosolubles puedan tener más biodisponibilidad y más tiempo de vida media, las alteraciones de las proteínas, el pH gástrico que aumenta, y por lo tanto también esto tiene que ver con los pensamientos que uno tiene que tener al momento de indicar una medicación. Recuerden también las interacciones con el citocromo P450 y con la UGT de los distintos medicamentos, más los medicamentos que toman estos pacientes, y cuando uno va a elegir drogas que tengan pocas interacciones medicamentosas, como por ejemplo los inhibidores de integrasa. Vean que está en verdecito los que tienen poca interacción. Entonces, en el Raltegra, en el Dolutegravir, en el Bictegravir, hay mucho más verde que en otros, como por ejemplo los inhibidores de proteasa busteados. Recuerden el tema del metabolismo y la biodisponibilidad y lo que habíamos hablado de alteraciones en la función, no disfunción, porque no necesariamente esto es así, pero sí una cierta disfunción a nivel hepático, a nivel del riñón y también a nivel del intestino, lo que habíamos hablado de la muy fuerte protagonismo, el muy fuerte protagonismo de lo que es el intestino y la microbiota intestinal en esta historia. Concluyendo entonces, el envejecimiento de la población plantea nuevos desafíos en donde la mirada geriátrica es muy importante y hay que incorporarla. Recordar que los adultos mayores o personas mayores no son adultos con muchos años, son diferentes. Como siempre, para un envejecimiento exitoso hay que empezar de joven, y que la gran herramienta que tenemos hoy por hoy, que es el tratamiento de alta eficacia, es fabuloso, y si no, esta charla no existiría, pero hay un par de cosas que todavía hay que darle un sacapuntas a este lápiz, que tiene que ver con la viremia residual y con la cuestión de la inflamación crónica y la inmunoactivación. Termino con este cuadro que amo profundamente, que se llama Forever and a Day, del pintor argentino Gustavo Sigal, y que me parece bellísimo, y habla del amor en los adultos mayores. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Miriam Rozenek. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Las preguntas que queden por fuera de este bloque, que será de unos 10 minutos, las pueden remitir al mail que ven en pantalla, estambuliantalks@funsei.org.ar. Bien, Mariana Bertolino nos consulta. Aparte de los riesgos cardiovasculares, ¿también hay riesgo de ACV? Si fuera así, ¿se da con la misma frecuencia? Gracias por la pregunta. En realidad, los eventos vasculares son eventos vasculares que se pueden dar tanto en el corazón como en cualquier otra arteria, de hecho. Lo que pasa es que la mayoría de los trabajos apuntan a lo que es cardiovascular central, pero la verdad es que llamamos evento vascular a cualquiera de ellos. El riesgo es arterial. Entonces, la arteria está tanto en el pulmón como en el corazón como en el sistema nervioso. Acá el asistente anónimo
nos pregunta, ¿qué medicación para VIH recomienda para mujeres menopáusicas? No le quedó claro por lo menos el tema del tenofovir para estos casos. A ver, lo que sí está claro es que el inhibidor de integrasa es importante e interesante. No es que no se puede usar el tenofovir, lo que pasa es que, hay que tratar de ver ¿cómo se dice? El bosque y no el árbol. Entonces, si uno tiene, porque si uno diría tenofovir no, porque el hueso, pero si vamos al perfil metabólico, el tenofovir sí. Entonces, lo que uno tiene que ver es qué comorbilidades pesan más en esta persona. Entonces, teniendo un aliado importante, que es el inhibidor de integrasa, después pensamos cómo vamos a completar ese esquema. Me parece que ese es el mensaje que querría dejar. Bien, acá nos llega también un elogio de Lidia, que nos dice: gracias, doctora, la exposición ha sido clara y concreta con un valioso aporte informativo, de poca difusión desde los medios y muy necesaria para la comunidad en general. Gracias. Muchas gracias, Lidia, por el comentario. Federico Antonio Raffo nos dice: ¿cuál sería el tratamiento más seguro para el adulto mayor? De nuevo, inhibidor de integrasa, sí. Más lo que a ese adulto mayor le quede bien. Lo que muchas veces, por ahí en jóvenes es distinto, pero en adultos mayores uno tiene que poner el traje sastre, no el prêt-à-porter. O sea, uno tiene que ir viendo, porque hay un montón de cosas que uno tiene que, si está peor del hueso y el tenofovir lo voy a dejar un poco de lado, pero si está bastante bien el hueso, o es un varón, o voy a pensar y tiene por ahí más factores de riesgo vascular, el tenofovir le voy a dar más lugar. O sea, lo que el concepto es, el inhibidor de integrasa es amigo. Y después tenemos que ir viendo en este paciente qué le va a quedar mejor según el resto de las comorbilidades que tenga. Bien, acá otra persona, Elma, también habla sobre la importancia de este tipo de presentaciones y de charlas y lo importante que sería tratar en la agenda de los medios la prevención del VIH. Bueno, bienvenida. Hoy es el día de... Sí. Yo tengo una pregunta, a lo mejor no es pertinente, pero habías mostrado 3 escenarios en los que podemos hablar de VIH y adulto mayor y también del tema de las demencias y post-tratamiento, que es lo que pasa. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial cuando estamos hablando de un adulto mayor que adquiere en una edad ya añosa el VIH y presenta ya deterioro cognitivo? ¡Wow! A ver, el envejecimiento, como dijimos, es inexorable. La persona que presenta el deterioro cognitivo, me estoy acordando de una anécdota que tal vez viene a cuento. Yo era residente de 2º año de infectología y teníamos un paciente, cuyo nombre no me acuerdo, que era un señor mayor de 70, era homeless, había entrado a la terapia intensiva en el hospital, todavía se atendía PAMI. Y había entrado a la terapia intensiva con una neumonía, salió de la terapia intensiva, tenía solamente un sobrino y había que decirle al señor, que además era un hipoacúsico severo, que tenía VIH. Y además tenía, no me acuerdo si hepatitis B o C. Si Liliana Clara, mi ex jefa, se acuerda, porque lo vimos juntas, nunca me voy a olvidar, me dice, bueno, tenemos que avisarle a este paciente que tiene que tomar medicación, que tiene que tomar una medicación por profilaxis de la enfermedad que tuvo. Bueno, y el tipo, entonces, bueno, Liliana me dice, bueno, vos decile, andá diciéndole de a poco. Entonces decirle que tiene un virus en la sangre, al otro día le vamos a decir que tiene 2 virus en la sangre
y después voy yo con vos para explicárselo. Hicimos toda una cuestión porque el paciente estaba en una pieza con otro, lo llevamos al otro a hacer una radiografía, no me acuerdo, para poder hablarle fuerte además a este paciente. Entonces nos sentamos con Liliana en la cama del paciente y Liliana le dice con mucha ternura, mire don, no me acuerdo, Juan, nosotras queremos contarle que usted estuvo internado en la terapia intensiva, se acuerda que estuvo en terapia intensiva porque tiene 2 virus en la sangre, como le explicó la doctora, y esto es muy importante que usted se cuide porque si usted tiene sexo, se lo puede transmitir a las otras personas con las que tenga sexo. Entonces, con una infinita ternura, él le pasa el pelo, le pasa la mano por el pelo. No, hija, vos quédate tranquila. Cuando un hombre de mi edad da sexo, da amor y placer. No puedo contagiar nada. Quédate tranquila, todo va a estar bien. Me acuerdo que nos fuimos de ahí con una sensación tan especial. El paciente finalmente recibió tratamiento, quedó incluido en una comunidad de iglesia que le consiguió Liliana, no me acuerdo cómo era el asunto, pero digamos, el deterioro cognitivo, independientemente del VIH, se van sumando. Obviamente, para ambas cosas, más para el VIH que para el deterioro cognitivo por envejecimiento, se puede enlentecer. Entonces, es como la diferencia entre estar en una de esas cintas del aeropuerto que caminan solas. Si yo me quedo parada, la cinta se mueve igual, pero si camino rápido, voy a ir más rápido y voy a llegar más rápido al otro lado. Entonces, el concepto es lo que yo puedo hacer desde el punto de vista médico es ayudar con la medicación antirretroviral, cuando corresponde hacer, por supuesto, toda la evaluación neurocognitiva, que más allá de la evaluación de demencia y VIH, que hay un test que está validado al castellano y que se puede conseguir en línea, creo que en la página del CDC o de la OPS, pero digamos, más allá de esto, yo lo que puedo hacer es estimular cognitivamente a la persona como lo haría con un VIH negativo. Y aparte, tratarle el VIH para que esto no vaya comiendo etapas rápidamente. Excelente, clarísimo. Clarísimo. Después, con respecto al adulto mayor en seguimiento con seropositivo, los controles son más habituales, entonces los controles médicos, comparando el sero negativo con el sero positivo, ¿es una población más controlada desde el punto de vista de salud? A ver, sí al principio, porque obviamente tenemos que citarlo más frecuentemente, pero en el adulto mayor, muchos adultos mayores utilizan el sistema, hablo de los adultos mayores en general, como lugar de queja. Me duele la cadera, mis hijos no me dan bolilla, se me murieron 3 amigos. Y esto es también parte, por eso nosotros somos gerontólogos y geriatras, porque también ese espacio y en donde estaban las 5 M's, la última M, lo que más me importa. Y muchas veces lo que más me importa es lo que más me lleva a la consulta. Desde el punto de vista del adulto mayor viviendo con VIH, al principio, cuando se hace diagnóstico, cuando se cambia un tratamiento, cuando el paciente agrega una comorbilidad, etcétera, probablemente tenga que hacer más frecuentemente las consultas. Pero una vez que el paciente está estable desde el punto de vista del VIH, probablemente con hacer una consulta cada 4 meses o cada 3 meses va a ser suficiente. Excelente. Estamos llegando al final de la presentación, así que me gustaría pedirte una reflexión final de un par de minutos. Lo primero que me gustaría decir es esto de que se envejece a partir de los 30, no se envejece a partir de los 70.
que para llegar bien a la vejez hay que ser un adulto sano. Y no soy pediatra, con lo cual supongo que esto debe ser igual también. Un niño sano va a un adulto sano y un adulto sano va a un adulto mayor sano, en donde la nutrición, los controles habituales de dentista, gineco, oftalmo, audición, otros que sean pertinentes en distintos escenarios, la nutrición, el no tóxicos, o sea, el no tabaco, el alcohol no en demasía, las no drogas. Es muy importante poner energía en este punto para llegar bien a ser adulto mayor y lograr lo que la geriatría pretende, que es que el tiempo de estar mal sea muy cortito. Y la segunda cosa que me parece fundamental decir es: recordemos hablar de sexo con los pacientes, porque el no hablar es invisibilizar el dato de que son personas en riesgo, así como lo son también de otra manera, pero también los adolescentes, los adultos más jóvenes, las personas que recién se separan, las personas que pierden su pareja y van por el balotaje. Digamos, todo esto tiene que ver con que si uno no lo pone sobre la mesa, no existe. Y de verdad existe, a todas las edades. No se puede impugnar el deseo. Buena, está buena esa. Está buena. Doc, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un placer. Y compartir tu conocimiento. Espero que la hayas pasado bien. Lindísimo. Hay algunas preguntas sobre COVID y VIH, pero les vamos a pedir que nos escriban porque se sale de los tópicos de la jornada del día de hoy. Ok. Voy a volver a compartir la presentación para poder cerrar la cámara y el micrófono y nos preparamos para la siguiente, que será la presentación de la doctora Cassetti. En unos instantes estaremos de vuelta. Hay muchos elogios del otro lado, muchas felicitaciones. Excelente doctora. Muchas gracias, doctora Rosenegg. Tenés un club de fans. ¡Wow! Sí. Muchas gracias.